Ok, entonces hoy día es martes 2 de junio y damos inicio a la clase de geotecnia de hoy. Algunos comentarios iniciales. Felipe, uno de los compañeros del curso, me recordó que había una clase que no estaba en UCursos, que es la clase del 26 de mayo. Yo pensé que la había subido, pero efectivamente no estaba. Y la volví a intentar subir y no me resultó, y ahí me di cuenta que es por el tamaño del archivo que no me dejaba la plataforma o cursos, entonces tuve que subirla como enlace y la dejé referenciado a un documento que puse en mi carpeta Drive de Google, así que de ahí la podrían bajar. Mañana retomamos las clases auxiliares y con Belén, y ella va a ver ejercicios de la materia que estamos analizando ahora, que es flujo en medios porosos. Entonces mañana ya hay clases nuevamente auxiliares. Y lo otro que me interesaba recordar, bueno, el control 1 debiese estar actualmente en revisión. Espero que lo tengamos hacia fines de esta semana, más tardar, los resultados. La fecha del control 2, vamos a intentar respetar el calendario original. ¿Se acuerdan que con el control 1 así lo hicimos finalmente? La fecha no coincidía con el calendario original, pero la semana en la que se desarrollaba el control, esa fue la que respetamos. Entonces con el control 2 haríamos exactamente lo mismo. Me comprometo para el jueves definir cuál es esa fecha, pero lo que voy a hacer es ir a mirar la original, sacar la cuenta qué semana era, y con eso volverla a colocar en la semana según nuestro calendario académico recientemente actualizado, ¿ya? Para evitar que a ustedes se les junte con otros controles. Es decir, si todos mantuvimos la misma lógica, entonces ustedes debieran de no tener ese problema que me comentaron previo al control 1, que a pesar de todo igual se les juntaron 4 instancias en una semana, ¿no? La idea es evitar eso. Por eso yo quiero decirles cuándo es el próximo control, pero ustedes mismos lo podrían calcular porque van a hacer el mismo ejercicio harían el mismo ejercicio que yo, es decir, reviso las fechas que dije en la primera clase, veo qué semana correspondía, bueno, la pongo en la semana equivalente según el nuevo calendario, ¿ya? Revisen lo antes posible, de manera que si ven conflictos con otros ramos, entonces rápidamente lo manifiesten a Secretaría Docente. Mejor ahora que encima del control. Ok. Eso desde un punto de vista administrativo. Voy a compartir pantalla para irme refiriendo a la materia. En este momento estamos viendo, como dije hace un ratito, flujo en medios porosos, y la clase pasada hablamos ampliamente sobre este concepto nuevo que es el gradiente hidráulico, definido como la diferencia de altura hidráulica partido por la longitud sobre la cual un fluido se desplaza. Y ese gradiente hidráulico tiene un valor crítico, ¿ya? Que es ese que aparece acá abajo en la pantalla, que es la relación entre el gamma boyante, que es el gamma total menos el gamma del agua, partido por el gamma del agua. Entonces, si ese gradiente hidráulico crítico, o sea, llegara a alcanzar, dijimos que la implicancia de eso es que se nos produce, acá abajo dice una arena movediza, pero básicamente, y eso también lo hablamos ampliamente y vimos ejemplos en la clase pasada, lo que se produce ahí es que en términos tensionales el suelo, la tensión efectiva se reduce a cero, y con eso la resistencia del suelo también es cero, ¿ya? Por eso lo describimos como que se produce una arena movediza, pero básicamente el suelo pierde su resistencia. Entonces eso nos invita a tener un cuidado en base a esta herramienta, o sea, conociendo el efecto que tiene el gradiente hidráulico. Cada vez que estemos expuestos a obras en las cuales hay un flujo de agua a través de un medio poroso, en este caso el suelo,
tenemos que verificar que ese gradiente hidráulico no alcanza este valor crítico, ¿ya? Porque si lo alcanzara, ocurre lo que acabo de decir, es decir, se produce una pérdida de resistencia al suelo y eso es grave. Entonces tenemos que tratar de alejarnos de eso. Lo bueno es que hoy día tenemos una herramienta entonces para poder resguardarnos de aquello. Y los casos que analizamos, estudiamos dos casos, o revisamos dos casos. Uno fue el de una presa de agua, es decir, un embalse, una presa de tierra que estaba conteniendo agua, ¿ya? Y entonces el gradiente hidráulico se producía entre la diferencia de agua que hay embalsada y la que podría aparecer en un afloramiento al pie de la presa. Y el otro caso que vimos fue el de una estructura ataguía, ¿no?, que llamamos cofferdam en inglés, en la que se generaba una especie de isla en el interior, en el cauce de un río, para poder construir las fundaciones de un puente, ¿ya? Entonces, fueron dos obras civiles que revisamos para tratar de ver en forma práctica cuál es, en esos casos en particular, el gradiente hidráulico que tendríamos que estudiar y qué efectos podría tener sobre estas obras. Entonces, lo que intentamos hacer la clase pasada es aplicar estos conceptos a algo específico con uso de nuestra profesión. Y terminamos la clase introduciendo un concepto que la fuerza de filtración, digamos, que también depende del gradiente hidráulico, ¿ya? Y lo último dije que tiene relación con la ley de Darcy, que ustedes ya habían visto o han visto en los cursos de mecánica de fluidos. Y la ley de Darcy dice que el caudal, Q mayúscula, es igual a la permeabilidad del suelo o la permeabilidad del medio por el cual viaja, multiplicado por el gradiente hidráulico y por el área de la sección sobre la que avanza. Y hasta ahí quedé. Lo que me interesa hoy día es que podamos estudiar y ver, conociendo áreas y caudales, habiendo ya definido este término acá, que es el gradiente hidráulico, estudiar o entender qué es este K, que es el concepto nuevo que se llama permeabilidad. Y cómo la podemos estimar, ¿no? Entonces, permeabilidad o coeficiente de permeabilidad es la palabra o la definición que usamos para acá. Y existe otro sinónimo que se ve mucho en la literatura y que la gente también lo usa en forma coloquial indistintamente, ¿ya? Entonces ocupamos K como permeabilidad o coeficiente de permeabilidad en metros por segundo, fíjense las unidades, metros por segundo, pero también pueden ser centímetros por segundo, ¿ya? Es unidad de distancia partido por unidad de tiempo. Y el sinónimo es conductividad o conductividad hidráulica. ¿Ok? Usamos ambos, por si acaso. Ok, entonces, si el caudal quedara definido por esta relación, donde las geometrías L, delta H y el área, la sección transversal de este recipiente, son conocidos o al menos fáciles de conocer si los podemos medir, el valor que nos estaría ahora complicando o tratando o el que sería de interés determinar es la permeabilidad, justamente, ¿ya? Entonces vamos a empezar a entender cómo calcularla, cómo estimarla, y vamos a ver que hay pruebas de laboratorio y pruebas de campo, ¿ya? O sea, uno puede hacer ensayos de laboratorio o ensayos in situ. ¿Okay? La ley de Darcy, fíjense que es casi la misma figura en la anterior, esta con esta. Aquí estábamos hablando en términos de caudal y ahora estamos hablando en términos de velocidad, ¿ya? Entonces, lo que dice es que la velocidad del flujo, o la velocidad de aproximación en este caso, en este recipiente, sería la velocidad de avance del agua en este sentido, es igual a la
a la permeabilidad multiplicado por el gradiente hidráulico. ¿Ya? Velocidad de aproximación, el K es el coeficiente de permeabilidad y el I es el gradiente hidráulico. Ahora, lo que aparece en esta nueva figura es un gráfico que simboliza que todas las partículas que teníamos antes del suelo las agrupamos en dos volúmenes, ¿ya? Perfectos, es decir, dos volúmenes sólidos, ¿ya? Donde dejamos el vacío simbolizado aquí por una vía tipo preferencial. Es decir, todo el volumen de sólido quedó en estos dos bloques grises y todo el volumen de vacío, ¿ya?, quedó en este espacio celeste. Entonces lo que vamos a tratar de relacionar aquí es la velocidad de avance v que teníamos antes, ¿no?, velocidad de aproximación o de avance v, con la velocidad de filtración a través del suelo, ¿ya?, y que eso está denotado por v sub s. ¿Ya? ¿Por qué esto? Vamos un poquito para atrás de nuevo. En esta parte superior no hay suelo, ¿no? Entonces, nosotros podríamos ver partículas de agua avanzando verticalmente, y eso dado por la capacidad que tiene el fluido de desplazarse a través de los vacíos entre las partículas, ¿ya? Pero esta velocidad no va a ser necesariamente igual que la velocidad que va a tener que seguir una partícula de agua yendo por una especie de laberinto interior, ¿no? Si pudiéramos ver, y quizás debiera haberlo hecho, mostrarle, pero ustedes mismos lo podrían hacer si yo lo direcciono adecuadamente, pero si hay muy buenos videos en YouTube en los que muestran secciones transversales de laboratorio donde cómo se humedece una masa de suelo, y van a ver ustedes que por el cambio de color del suelo se ve cómo el frente de humedecimiento va avanzando. Y ese frente de humedecimiento, el avance de ese frente de humedecimiento, es lo que es proporcional a la velocidad que tendríamos acá arriba. Pero interiormente el agua va recorriendo caminos bastante largos. Entonces esa velocidad interior es distinta a la velocidad que veríamos de aproximación del agua. Porque necesariamente tiene que ir recorriendo un trayecto no recto, ¿no? Por lo tanto, para lograr esa velocidad de avance que estábamos viendo acá arriba, tiene que tener una velocidad mucho mayor en el interior de las partículas. Entonces eso es lo que estamos representando acá. Y por un segundo olvídense de este L que aparece en el numerador y el denominador, pero básicamente lo que estamos haciendo aquí es una igualdad de caudales, ¿no? La velocidad a través de este ducto interior aquí, multiplicada por el área de esta sección, tiene que ser igual a la velocidad de la masa de agua en este segmento superior, multiplicado por el área de esta sección transversal de acá, ¿no? Ahora, si multiplicamos el numerador y el denominador por L, por conveniencia, podemos escribir este numerador como el volumen total de acá y el denominador como el volumen total de esta sección menor, ¿ya? ¿Y para qué hicimos todo eso? Porque este cociente es la definición de porosidad. Por lo tanto, podemos definir como la velocidad de filtración, V sub S, como la velocidad de aproximación partido por la porosidad del suelo. Les pregunto ahora, entonces, ¿la velocidad de filtración es mayor o menor que la velocidad de aproximación? Ni siquiera mirando la fórmula, en virtud de lo que acabo de explicar. Ser mayor, ¿o no? Como Claro, tiene menos espacio para pasar, como que exactamente. entra más rápido. Exactamente, tiene que ser mayor. Y si recordamos valores de porosidad, los podemos... A ver, no tenía para qué cerrarlo eso. Lo voy a volver a La ver. velocidad va entre 0 y 1, ¿no? Correcto, efectivamente, efectivamente. Entonces, además, viendo la ecuación, perdónenme, la dejé compartir pantalla cuando lo que tendría que haber hecho era traer el otro documento a esta pantalla.
Esta es una lámina de la clase número 4, no sé si la están viendo. Yo creo que sí, ahora ya la deben estar viendo, donde está, donde mostramos aquí porosidades, ¿no? Aquí están términos porcentuales, por eso está entre 0 y 100, pero como dijo, creo que Francisco, no era Francisco, no, la porosidad va entre 0 y 1, ¿no? Entonces es un valor que nos deja este cociente con un valor aquí de B sub S, es decir, de velocidad de filtración mayor que la de velocidad de aproximación. Bien, ahora, más que mirando o no mirando la fórmula, tratemos de entender esto. En la medida que el recorrido que tiene que hacer el agua entre estas partículas sea más fácil, más velocidad vamos a lograr y más caudal va a poder pasar, ¿cierto? Y en la medida que las partículas estén más juntas y para el agua entonces sea más difícil avanzar, ¿ya? Porque va a tener un volumen B sub S mucho más chiquitito todavía, ¿ya? Va a haber menos caudal, menos velocidad y menos caudal. Y eso, ese comportamiento es el que tratamos de representar a través del parámetro K, que es el coeficiente de permeabilidad, ¿ya? O sea, suelos que están muy apretados, muy densos y de partículas muy chiquititas, donde el agua tiene que hacer recorridos muy largos y con muy poco espacio, son suelos que nosotros denominamos de baja permeabilidad, es decir, que va a tener dificultad para avanzar el agua a través de ellos. Y suelos que están más sueltos, que tienen partículas grandes, donde el agua va a poder fluir fácilmente a través de ellos, o más fácilmente a través de ellos, son suelos que denominamos de alta permeabilidad. Entonces, antes de seguir avanzando con ecuaciones y con formas de determinar este K, me gustaría que hagamos un paralelo, no un paralelo, tratemos de ver esto en la realidad. No sé si alguno de ustedes me podría comentar, en base a lo que ya hemos aprendido en este curso, ¿qué tipos de suelos que vimos en los primeros capítulos serían suelos de baja permeabilidad? Aquellos donde el agua le va a costar avanzar. Las arcillas. Precisamente. ¿Y por qué? Porque son las más pequeñas, entonces como si están como, además, como súper juntas, supongo que crean así como una pared que ya no quedan como espacios entre ellas, entonces no puede pasar el agua. Perfecto, exactamente. Ese es el material, y vas a ver en las próximas láminas, donde hacemos un resumen después de permeabilidades, que comúnmente denominamos como los materiales naturales más impermeables que existen. Son las arcillas. Y tú creo que también lo dijiste, si además las compactamos adecuadamente y acercamos más las partículas entre sí, mejoramos más allá todavía su potencial de impermeabilización. Y es por eso que si revisaran las láminas que vimos en la primera clase, o en la primera y la segunda, cuando hablamos de contextualización, hablamos o mostré presas de agua que tenían una forma bien particular de construcción, y probablemente en ese momento dije que su sección tenía un núcleo central de arcilla, que justamente esa arcilla va a formar parte de la impermeabilización de esa presa. Es decir, se usa el material más impermeable que existe en el centro de la presa para que desde ahí se evite la migración de agua desde la zona embalsada hacia la zona de aguas abajo. Entonces, tal cual como tú bien dices, ese es el material más impermeable que tenemos en la naturaleza, en forma natural. ¿Okay? Por lo tanto, los coeficientes de permeabilidad ahí van a ser muy chiquititos, ¿ya? El agua avanza en ese tipo de suelos, el coeficiente, de
fracciones, ¿ya? de centímetros por segundo. ¿Mm? Ahora, vámonos al otro extremo. ¿Cuál podría ser un suelo con muy alta permeabilidad? Es decir, suelos que el agua le va a costar le va a costar poco avanzar en términos relativos, relativo con otro suelo, ¿no? Porque más libre el agua en una condición en un ambiente no particulado, es decir, en un ambiente totalmente libre. Pero estamos hablando de agua en medios particulados. Entonces, ¿cuál sería un suelo que ofrezca muy poca resistencia al avance y por lo tanto mucha permeabilidad? ¿Los suelos gruesos? Los suelos gruesos, es decir, el lado opuesto en la distribución granulométrica. Tú misma me nombraste primero las arcillas, que son las de tamaño de partícula muy chiquitita, que están en el lado, digamos, como lo dibujamos nosotros, al menos en el lado izquierdo de una curva granulométrica, donde el tamaño de partícula es el más chiquitito. Y esos son los que te ofrecen permeabilidad muy baja. Y el extremo opuesto es las gravas, las arenas y las gravas, que están en el lado derecho, ¿no? En el lado derecho, sobre ese eje X en el que denotamos el tamaño de partícula. Claro, porque las partículas son de mayor tamaño, los vacíos que dejan entre las partículas incluso son posibles de ver muchas veces a ojo desnudo, ¿cierto? ¿Ya? Porque son partículas que somos capaces de verlas, de observarlas y tocarlas y sentirlas, digamos. Entonces eso me ofrece permeabilidades mucho más altas. Ahora, yo hablé de una virtud de las arcillas, como material útil para poder generar represamiento, es decir, impermeabilización de estructuras que nos permitan embalsar agua. Es una característica buena de las arcillas. Una de las buenas, porque tiene varias otras que no son tan buenas, pero esa es una muy buena. Ahora, ¿por qué nos podría servir? ¿De qué podría servir que un suelo tenga buena permeabilidad? Ya hablamos de cuándo nos sirve cuando tiene baja permeabilidad. Ahora les pregunto, ¿por qué podría ser importante saber si tienen buena permeabilidad? Alta permeabilidad. Desde un punto de vista de obras civiles. ¿Resistencia? ¿O no? Sí, pero tú te estás yendo a otra... Pero no, a ver, no, sí, creo que la embarré con decir sí. Es que acuérdate que son tres propiedades distintas que hablamos. Resistencia, compresibilidad y permeabilidad. Entonces, ahí las prefiero tratar por separado, ¿ya? Por ahora, por lo menos por separado. Entonces, quedémonos todavía en la permeabilidad. De un punto de vista de obras civiles, ¿por qué podría ser bueno saber que un suelo es permeable? ¿Qué me invitaría a pensar? ¿Dónde lo podría usar? ¿Cuándo me gustaría tener alta permeabilidad? Ya hablamos ya cuando serviría poca. ¿En las represas, por ejemplo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque las represas como que su función es retener agua. Entonces, para construirlas sería mejor, o sea, o como el lugar donde estén construidas, sería mejor un suelo que no pase el agua. Ah, claro, pero eso serían las arcillas. Sí. Que dijiste antes. Ahora estoy preguntando por el caso opuesto. Ah, por los Por los suelos muy permeables. No había entendido. Sí. Profe, ¿podrían ser zonas con mucha lluvia? Perfecto, ok. Zonas con mucha lluvia. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, como para que... no sé. No, pero estás bien encaminado. Sí, sí. Zonas con mucha lluvia. ¿Por qué te interesa que hayan suelos permeables? Para que no se formen como pozas, por decirlo así. Claro, para evitar inundaciones. Por supuesto. Si yo tengo construido un galpón industrial, tengo construido un hospital en una zona que apenas llueve, se me inunda, mal, muy mal. Porque por ahí mi estructura va a seguir resistiendo. Desde un punto de vista de resistencia, vamos a andar bien, pero desde un punto de vista de serviciabilidad vamos a andar muy mal, porque no voy a tener cómo acceder, voy a tener que llegar en bote.
Eso no puede ser. Desde el punto de vista entonces de estructura, usted me puede decir, no, pero está bien calculada, los hormigones resisten, los aceros resisten. Sí, ya bueno, pero no puede entrar nadie al hospital porque está todo el primer piso inundado. ¿Me entienden? Entonces tenemos que ver las obras desde un punto de vista bien holístico, completo. Esto tiene que funcionar, no solo resistir. ¿Ya? Entonces, suelos permeables me van a ayudar en zonas, y muy bueno tu ejemplo, en zonas lluviosas, a mantener el entorno seco. También puedo hacerlo de otra manera, colocando pendientes de manera que el agua escurra y lo que cae no se apose. Ya también, pero tú estás dando un ejemplo donde esto sirve. Y hay otras maneras de resolverlo también, y a lo mejor lo ideal es una combinación de varias cosas, como pendientes, suelos permeables, como tú bien dices, canalizaciones y captación de agua en otras zonas, como para que no fluya todo a tu obra, etcétera, etcétera. Por supuesto que es complejo, ¿ya? Pero ahí tú diste un buen caso. ¿A alguien se le ocurre algún otro donde es sano y útil fundar sobre suelos que sean bien permeables? O usar suelos así de alta permeabilidad donde nos conviene. Se me ocurre en obra de desviación de agua. Ok. De desviación de agua. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si yo, en el mismo caso, una represa, para empezar a construirla necesito desviar el canal principal para poder empezar a construir. Entonces necesito darle un canal que tenga mayor permeabilidad que el que ya tenía o que el agua pueda fluir sin tanta resistencia para que no haya tensiones en las obras de captación. Ya, de acuerdo. Yo también lo he visto construir así. He visto construir obras de desvío que no son totalmente impermeables, sino que son más bien permeables, pero te ayudan a desviar las aguas dentro de por ejemplo, antes de un marco partidor o antes de, claro, para generar, por ejemplo, desde un río, cuando se pretende sacar agua a través de un canal, ahí se genera una compuerta, un marco partidor, y a ese marco partidor hay que empujarle un poquito el agua y ahí se hacen obras semipermeables. Y eso se hace con material grueso. Claro, ahí hay otro ejemplo de dónde hacerlo. Tú quieres retener un poco, peraltar el río un poco, peraltarlo, para que el agua pueda entrar a tu canal, pero no bloquearlo. Entonces, Sí. un material permeable te permite cumplir con ambos objetivos, que algo de agua pase, pero igual peraltar un poquito el río. Efectivamente. Bueno, probablemente si construimos caminos también nos interesan suelos permeables, ¿no? Nos interesa que el agua que caiga se infiltre, no se quede aposada en el camino, ¿no? Estoy hablando de caminos quizás más bien rurales, caminos de ripio, caminos de cordillera, ¿ya? Por un lado que sean permeables para que el agua se vaya y no se apose, y por otro también quizás doy pendiente, es decir, puedo tener varias soluciones. Pero estamos viendo entonces con estos ejemplos que existen ventajas y desventajas, o existen obras y obras en las cuales la permeabilidad podría ser bueno que sea alta y en otras bueno que sea baja. ¿Eh? Eso es lo que me interesaba que visualizáramos desde un punto de vista práctico antes de seguir avanzando en su definición y determinación. Profesor, una consulta. Sí. ¿Qué sucede con los limos? ¿Qué sucede con los limos y con las arenas finas? Están entre medio de las arcillas y de las arenas y gravas. Es decir, tienen permeabilidades intermedias. ¿Eh? Hay limos, yo diría que los limos están muy cerquita de las permeabilidades de las arenas, donde las arcillas son realmente las impermeables y las gravas son las realmente permeables. ¿Ya? Y los limos y las arenas están ahí entre medio, también con una gama de valores de permeabilidad y que vamos a ir estudiando. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿y para qué me sirven los limos y las arenas? Igual todos tienen sus virtudes y sus complicaciones, y vas a ver que esto de la permeabilidad total o de la impermeabilización casi total también tiene que ser resguardada por lo que se llama filtros.
que son paquetes de suelo que protegen de que lo que era fino se mantenga fino y no se vaya lavando, y lo que era grueso y permeaba bien se mantenga grueso y no se contamine. Entonces, entre medio necesitamos otros suelos que nos permitan darle el resguardo a estas propiedades de permeabilidad de alta o baja, y para eso están los filtros, y ahí entran a jugar un rol los limos y las arcillas, perdón, y las arenas. Eso ya es un poquito más avanzado. Ok, entonces, primero vamos a ver, terminé con esa lámina, ahora vamos a ver entonces cómo podemos calcular las permeabilidades. ¿Ya? Ahora que vimos que los suelos finos son de baja permeabilidad, los altos son de alta permeabilidad, bueno, tratemos de calcular ese valor, de cuánto es, porque según la ley de Darcy, el caudal que pasa por un medio particulado depende de la geometría y de la permeabilidad. Y la geometría generalmente nosotros la podemos manejar. En un caso de una presa, tenemos que ver cuál es a través de la presa, la filtración a través de la presa, necesitamos conocer la geometría de la presa, pero la presa la construimos nosotros, por lo tanto la geometría es bastante conocida. Y lo que pasa por el suelo de fundación, bueno, quizás un poquito más difícil de estimar, pero conociendo el cauce, probablemente podemos, y habiendo hecho estudios de suelo, sondaje, etcétera, podemos saber la geometría también de la fundación, y sigue siendo una incógnita, un desafío entender la permeabilidad. Entonces, partamos tratando de entender cómo calcularla a través de esto que llamamos aquí permeámetro, que es un equipo de laboratorio. ¿Ya? Vamos a partir con cómo verla en laboratorio y la vamos a analizar también en terreno. ¿Ya? Hay dos formas. Y después me gustaría discutir con ustedes, una vez que hayamos visto ambas, ¿qué les tinca más? Si estas cosas, para una determinada obra, llevo mi muestra y las hago ensayo en laboratorio, o ¿saben qué? No, esta cuestión hay que hacerla en terreno. Me gustaría que ustedes me den sus opiniones, los pros y los contras de una u otra. Entonces estudiamos primero qué hacer en laboratorio. Entonces el permeámetro se parece mucho a este esquema que estuvimos usando para entender antes el efecto de las tensiones dentro de cuando fluye a través de un medio poroso. Y el permeámetro se ve extremadamente parecido a esto, pero con un delta H mucho más grande. Cuando entren la próxima vez al laboratorio se van a dar cuenta que es muy parecido a esto, pero muy, muy parecido. Pero el delta H puede llegar a ser 3 metros, más o menos en el que tenemos en el segundo, en el laboratorio del MESESU. Entonces, por un lado tenemos ingreso de agua, ¿eh? Y hacemos pasar el flujo de forma ascendente a través de la muestra. ¿Eh? Y la muestra hay que saturarla primero, completamente, para medir la permeabilidad en un estado de saturación total. ¿No? Porque si esto no estuviese saturado, va a pasar harta agua por aquí, es decir, le vamos a estar inyectando harta agua acá en el ingreso, pero no va a venir saliendo nada acá, entonces la fórmula va a estar alterada. ¿De dónde viene esta fórmula? Es básicamente la misma que teníamos antes. Viene de la ley de Darcy, es esta de acá. Q es velocidad en tiempo, eso es caudal, ¿no? Es la variación de la velocidad en el tiempo. A ver, espera. Es velocidad por unidad de área. Claro, ahí está, el Q pasa para acá. Ahí tenemos K por delta H partido por L, que es lo que tengo aquí. Entonces, despejamos K, permeabilidad de esa ecuación, y tenemos que es la diferencia del volumen, que es lo que voy a recibir en este recipiente chiquitito como rebalse, multiplicado por la distancia que recorre el agua dentro del medio poroso, partido por el tiempo que se demora en hacer este volumen, es multiplicado por la diferencia de altura hidráulica y multiplicado por el área del recipiente. Es decir, es una cuestión casi geométrica, asociado a un, perdón, a un determinado tiempo en el que se desarrollé mi ensayo. Lo importante va a ser tener aquí un ingreso de agua que me permita tener este nivel en equilibrio. Esta ecuación es solo válida si el nivel aquí, en el recipiente superior, está en equilibrio. Es decir, está no en equilibrio
porque aquí hay flujo. Pero en equilibrio me refiero a que esté siempre a un mismo nivel. Es decir, lo estoy llenando tanto como para que esto esté siempre a nivel. Y lo otro es que el material que tengo dentro del recipiente, para asociarle un valor de permeabilidad único, bueno, debiese ser un material bastante homogéneo. ¿Cierto? Porque si tengo materiales más densos arriba, menos densos abajo, después vamos a ver que va a controlar el material que tenga la menor permeabilidad en este caso particular. Entonces estamos asumiendo que aquí todo este material es uno solo y que tiene más o menos las mismas propiedades. Entonces calcular K debiese ser más o menos simple. ¿Alguna pregunta? Porque voy a ir avanzando con este ejercicio. Después vamos a ver ejemplos. Les hago una preguntita antes de seguir a la siguiente lámina. Si este material que está acá adentro fuese arcilla, ¿este ejercicio tomará harto o poco tiempo? Este ensayo. ¿Harto? Harto tiempo. O por lo menos más tiempo que si fuera un material permeable. ¿Y qué pasa si yo aquí pongo grava bien gruesa? Bien gruesa. En el caso contrario, Caso contrario, va a ser muy rápido y quizás voy a tener que tener la llave siempre abierta. Porque va a pasar tan rápido el agua que aquí voy a tener que alimentar fuertemente. Y quizás este recipiente va a tener que ser un recipiente grande, porque en un pequeño periodo de tiempo va a pasar mucho volumen. ¿De acuerdo? Entonces mi laboratorio, mis equipos en laboratorio los voy a tener que preparar para ser capaz de tener un delta B acá que pueda yo medir adecuadamente. Y si el suelo es muy fino, a lo mejor le pongo un gotario acá arriba y con eso voy a andar bien. Total, el agua apenas filtra. Me puedo ir a tomar un par de cafés, el que fuma puede ir a fumar, aunque hoy día ya no debiéramos, ¿no? No mucho, no es muy sano. Pero va a ser un proceso muy lento contra uno muy rápido. Entonces, existe también el permeámetro de carga variable, que es un permeámetro que a diferencia del anterior, yo le doy un valor inicial, un valor inicial de llenado en el recipiente. Ya no tengo una llave que me entrega un caudal, sino que tengo un recipiente cerrado, no cerrado, pero no conectado a una inyección de agua, y que va a filtrar o va a reducir su nivel en la medida que el agua empieza a filtrar a través del suelo. Por lo tanto, este nivel de aquí ya no es constante, es un nivel que va a ir bajando, y por eso llamamos, a diferencia del anterior, un permeámetro de carga variable. ¿Ok? Es el mismo equipo, con la única diferencia que antes yo le doy un ingreso, le hago una inyección, le genero una inyección de agua que me permite tener este nivel siempre constante. Y acá no, acá ya no le doy una inyección de agua, sino que partió con un nivel y va a terminar con un nivel distinto. Y esa diferencia de nivel va a ser el volumen de agua que pasó a través del permeámetro. Entonces, esta ecuación, para determinar la permeabilidad, cambia un poco, y yo generalmente cuando hago esta clase en una sala, voy y hago esta explicación de la derivación de esa fórmula, ¿ya? Y la derivación de esa fórmula, perdón, estos son mis apuntes manuales, viene en el permeámetro de carga variable, derivo de cómo llegamos para una disminución del recipiente donde hay un descenso del agua, hay una variación de delta H, que es la altura, en el tiempo, ¿ya? Y ahí uno ordena la ecuación, integra desde t igual 0 a t igual f, que es la duración del ensayo, y desde hi a hf, que es el descenso de altura, ¿ya?
y finalmente llega a esa ecuación que estamos presentando ahí. Estamos presentando aquí. Eso lo voy a subir a cursos, que es la derivación de esta ecuación, pero parte obviamente igual de la ley de Darcy, que es esta que está acá. Partimos de acá. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia de ocupar uno o el otro? Ajá, qué bueno que me lo preguntaste. ¿Para qué usar dos si podemos usar uno? Podría eliminar yo esta lámina de aquí, por ejemplo. O elimino esta. Pero por algo puse las dos. ¿Por qué creen ustedes? Me lo está preguntando Constanza, pero antes de que yo le responda, ¿por qué creen ustedes que podemos usar los dos? ¿Puede ser por la tipo de solicitación que se nos pide para la construcción? ¿O no? Por Puede ser, no lo he ejemplo, pensado así, pero tiene otra explicación que es más simple. De hecho, la hemos estado hablando en este momento, en estos últimos minutos. Tú puedes usar el que quieras, pero hay uno que te va a resultar más conveniente que el otro dependiendo del tipo de suelo. Se me ocurre que por el tiempo Efectivamente. de filtración. El tiempo. Tiene que ver con el tiempo y con lo que está asociado al tiempo. Que si el suelo es muy impermeable, esto te sirve poco porque va a pasar tan despacito el agua, tan despacito. Acuérdate que yo dije, podríamos tener aquí un gotario para entregar agua. O sea, el descenso va a ser muy lento. ¿Y cómo vas a medir esa pequeña cantidad, volumen de agua que le estás entregando con una llave? Imposible, muy difícil, porque es muy poco volumen de agua. Muy poco. Entonces, en ese caso, te conviene usar esto, donde tú puedas medir este descenso de altura y que probablemente ocurra en un par de horas o incluso un par de días. Imagínate lo difícil que es medir un caudal en un par de días. Tendrías que tener ahí un sistema súper electrónico y fino para poderlo medir. Pero un descenso de altura, sí, puedes hacer una marca ahí con un lápiz, después otra acá, volviste en 2 días y viste el descenso. Entonces, para suelos muy impermeables, es más simple usar un permeámetro de carga variable, porque medir va a ser más simple. La ecuación tampoco es más compleja, obviamente que calcular un logaritmo es más complejo que no calcularlo, hacer un cociente de pura multiplicación es mucho más simple matemáticamente, pero hoy día con calculadora eso no es un problema. En cambio, con suelos permeables, si tú usaras un permeámetro de carga variable y te vas a tomar un café y vuelves, lo vas a encontrar seco, porque el agua pasó justo cuando te diste vuelta para ir a calentar el agua. Entonces, este permeámetro de carga variable nos va a servir bien para suelos finos, tipo arcillosos, y quizás algunos limo arcilloso o areno arcilloso, pero arcilla. Mientras que este de carga constante, donde vamos a tener que estar ahí permanentemente durante el ensayo, y el ensayo probablemente sea corto, un par de minutos, vamos a tener que tener aquí un caudalímetro que nos ayude a medir, quizás no aquí la entrada, pero sí la salida. Profe, Sí. le cuento, sabe que yo tuve ya un curso que se llama Agua Subterránea, soy de hidráulica yo. Ah, ya. Y tuvimos que, en un experimento, tuvimos que recrear un embalse y teníamos que usar dos configuraciones de suelo con diferentes capas. Y teníamos que medir exactamente la permeabilidad de la represa y lo lográbamos con esto, con el permeámetro de carga constante. Utilizábamos sistemas de sifones para mantener las cargas constantes antes y después lo que filtraba todo el sistema como de embalse que teníamos. Entre los suelos que usábamos teníamos hasta bentonita, pero lo que medíamos en la permeabilidad era la permeabilidad total de todo el embalse y no por capa. Ah, claro. Sí. Efectivamente, pero Entonces, si hubieras puesto quizás esto completo con bentonita. no, la bentonita no se demoró, el experimento duró una semana más o menos. La Claro, bentonita no se alcanzó a mojar entera en toda la semana. Ya era una capa muy fina. muy fina, ya, claro. Sí. Pero ahí, bueno, y tú dices que ustedes usaron un permeámetro de carga constante. Sí, Le lo estabas logramos permanentemente midiendo.
lo logramos sifoneándolo. Teníamos un estanque muy grande de agua y Ya. sifones al inicio y en la parte final de Ya. nuestro estanque, y para medir nosotros lo que buscábamos era tener el régimen permanente en todo el estanque, y medíamos el caudal una vez alcanzada ese régimen. Ya, o sea, lo que ingresabas aquí era lo mismo que salía acá. A eso lo llaman régimen Exacto. permanente. Ya, Sí, perfecto. y eso se demoraba, si el suelo era muy fino, se podía demorar un par de días en alcanzarse. Exacto. Que es básicamente decir que tengo esto saturado. Claro, Ahora, eso tampoco es garantía porque podría haberse generado un flujo preferencial por algún lugar en particular. de hecho sí, nos pasó. Mm. Tuvimos un afloramiento la primera capa de suelo y, Mm. en ese caso la bentonita no No se hubo mojó. por dónde, no se mojó nada. Sí. Efectivamente, te entiendo. Sí, es complejo hacerlo en la práctica. Es mucho más simple explicarlo así en esquemas como lo estoy haciendo yo porque uno asume que todo funciona bien. Sí. Pero gracias por tu experiencia, por contar tu experiencia. En laboratorio, si estuviéramos ensayando un material fino, tipo bentonita, obviamente el permeámetro de carga variable no nos funcionaría. En el sentido, o sea, de que funciona, funciona, pero el caudal que le vas a estar colocando aquí es tan chiquitito, ¿ya? Asumiendo que esto ya está saturado, la bentonita completa, que básicamente te va a costar mucho medir, digamos, ¿no? Por eso es más simple dejar este. Y que pasen los días. Y después a ver cuánto bajó. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Ahora, si a ustedes les resultó con este otro, bueno, bien también. En la medida que tú confías en que hiciste bien el ensayo y lograste saturar bien todo el volumen de suelo, de manera que le mediste la permeabilidad al conjunto y no a una sección dentro de tu muestra, entonces, bien también. Bien también. No hay ningún problema con eso. De hecho, si tengo tiempo, les voy a mostrar qué es lo que hacemos en terreno para medir estas permeabilidades, incluso en roca. Tienen permeabilidades muy bajas, pero muy bajas, depende de la roca, depende de qué tan alterada o meteorizada esté la roca. Al punto que hay que meterle presión, es decir, metemos una bomba y metemos presión para ver, medimos caudales, etc. Pero a lo que voy es que existen distintos métodos y uno tiene que usar el método, ¿ya?, que le parezca más apropiado para las circunstancias, pero incluso ahí hay posibilidades de que esto todavía no funcione. Entonces, mi interés es que ustedes sepan qué es lo que hay y para qué sirve cada uno. Y eso les va a permitir tomar decisiones entonces con mayor nivel de conocimiento, ¿ya? Ahora, que a nosotros nos funcionen dos métodos distintos para hacer lo mismo, bien, muy bien también. ¿Mm? Pero siempre hay uno que debiera funcionar mejor que el otro. Ok, entonces, y creo que lo último que dije fue, esta es la ecuación que nos permite revisar o evaluar la permeabilidad en el caso de un permeámetro de carga variable que en teoría nos debiera servir para medir permeabilidades de suelos más bien finos. Una cosa importante, que es la que dijo, creo que fue Carlos, que él incluso lo dijo en términos críticos de su experiencia, es que esto recién está funcionando cuando el material al que yo le quiero medir la permeabilidad está totalmente saturado. Entonces, esto requiere un proceso previo. Porque si este material no está totalmente saturado, voy a tener aire acá adentro, o burbujas de aire, digamos, ya que van a estar alterando el flujo que voy a tener a través de mi material. Entonces tengo que garantizar de que esto esté totalmente saturado, y lo que Carlos dijo, eso lo logro al saber que hay un régimen constante, es decir, el agua que ingreso aquí es la misma que sale, y recién ahí se inicia el ensayo. Eso obviamente está en las normas de estos ensayos, viene bastante bien definido cómo hacer esa saturación y qué pruebas hacer para entender o confirmar que está saturado el suelo. Ok, esta lámina quizás la debería haber mostrado antes, no ahora, pero igual
Bien, aquí hay una tabla que da valores de referencia, por eso vienen como rangos y no como un valor constante. Y fíjense que arriba, las permeabilidades más bajitas, en términos de metros por segundo, acuérdense que esto también se expresa a veces en términos de centímetros por segundo, entonces hay una diferencia de 2 en la potencia acá arriba. Para las gravas limpias, que son los suelos más gruesos, puede ser la permeabilidad de, fíjense, 10 metros por segundo a 0,1 metro por segundo. Ese es el rango de permeabilidades. Y puedo llegar a las arcillas acá abajo, que tienen permeabilidades del orden de 1 por 10 elevado a la 10, o 10 elevado a la menos 8, a 10 elevado a, bueno, aquí dice menos 13, pero supongamos que a la menos 10 metros por segundo. Es decir, permeabilidades extremadamente bajas, ¿ya? Y entre medio, alguien me preguntó, creo que fue Bastián, ¿qué pasa con los limos y las arenas? Bueno, esas están entre medio, entre 10 y 10 elevado a la menos 10. O sea, el rango de permeabilidad, el rango de la velocidad de avance del agua a través del suelo es gigantescamente distinta entre suelo fino y suelo grueso, ¿ya? Y eso lo tenemos que tener presente para nuestras obras, ¿ya? Obviamente que obras que involucran agua es mucho más importante que para la construcción de las fundaciones de un edificio acá en Santiago, donde el agua que hay es nula. Si aquí el nivel freático en Santiago lo tenemos a la menos 70, menos 80, y quizás en algunos sectores de Santiago un poquito más alto, ¿ya? En la periferia, pero en la zona donde están los depósitos de grava, incluso cercanos al río Mapocho, no hay agua por lo menos 50 o 60 metros. Entonces, me podrían decir, no siempre es importante saber la permeabilidad. No, por supuesto que no, pues si no hay agua no es importante. La permeabilidad es un parámetro asociado a cómo el agua fluye a través del suelo. Pero las obras que dio, de ejemplo, que dio Carlos y las que revisamos en la clase pasada, son obras donde el agua está ahí, encima. Entonces ahí sí es importante conocer la permeabilidad. Aquí hay dos ejercicios muy sencillitos para tratar de visualizar a partir de valores de permeabilidad conocidos. Aquí hay una arcilla en el caso A de 10 a la menos 9 metros por segundo y otra arcilla de 10 y una grava de 10 a la menos 3 metros por segundo. ¿Cuánto se demoraría en pasar 1 litro de agua a través de estos suelos con estas dimensiones? Es decir, un permeámetro de un largo de 30 centímetros, que es más o menos, bueno, 30 centímetros, no lo puedo mostrar en la pantalla, no se ve, un diámetro de 20 y una diferencia de altura hidráulica de 1 metro. Es decir, un permeámetro que tiene un delta H de 1 metro. Perfectamente este es un ejercicio que podríamos haber hecho en el laboratorio. Perfecto, para estos dos suelos, ¿ya? Y la solución la tenía hecha en el mismo documento que les mostré antes. El ejercicio está acá. Estas son las dimensiones, largo, todo en metros. Con estas dimensiones nos da un cierto volumen, un volumen del recipiente por el cual va a pasar el suelo. Esta es la diferencia de la altura hidráulica y vamos a hacer pasar 1 litro de agua. Entonces, para el caso de la arcilla, ese litro de agua se demora 22 días en pasar, ocupando la ecuación básicamente la ecuación de la definición de... voy a mostrarla de nuevo mejor para... Es esta ecuación. Esta, ¿ya? Porque es la del permeámetro de carga constante. Básicamente se demora 22 días en pasar ese litro de agua con esa permeabilidad que es muy baja. Y si nos vamos al otro ejemplo, que es una grava o gravilla, donde la permeabilidad es mucho más alta, se demora casi 2 segundos en pasar. ¿Ya? O sea, la diferencia es gigantesca, ¿no? Entre 2 segundos y 22 días, como que está claro cuál es el material que tengo que ocupar para impermeabilizar una presa, ¿ya? Es este y no este. Ahora, eso es cuando yo construyo. Pero también hagámonos la pregunta, ¿y qué pasa donde construí la presa?
que ese material no lo coloqué yo, no lo coloqué yo, no lo colocamos nosotros, es lo que está en la naturaleza y que corresponde al suelo de fundación. Si me encuentro con materiales tipo gravilla, voy a tener un problema de filtración importante, solo por entender cuál es el parámetro de permeabilidad, a que si fuera un material muy impermeable. Entonces, ese dato, que es un nuevo concepto que estamos estudiando, ya nos empieza a dar un indicador, sin hacer ningún cálculo, ninguno, solo por su magnitud, de qué problemas podría llegar a tener yo en mi infraestructura. ¿Me entienden? Me interesa que siempre hagamos un paralelo entre lo que estamos estudiando y su aplicación. Porque nos estamos preparando para ser ingenieros civiles. O científicos, si quieren, también, por supuesto, pero primero para ser ingenieros civiles. Entonces me interesa que esto que vamos aprendiendo en conceptos teóricos, rápidamente lo asociemos a algo aplicado. ¿No? Para que vean que esto tiene sentido y que tiene una utilidad práctica. No estamos aquí por capricho. Cuando uno deja de entender para qué sirven las obras civiles, yo creo que es el primer riesgo al que nos afrontamos de tomar malas decisiones después en terreno. ¿No? Ok. Por favor, interrúmpanme cada vez que vean que hay algo que se vio muy rápido o que no está suficientemente claro. Ok, voy a mostrar dos figuras más y solo porque me interesa que las tengan claras para la clase auxiliar de mañana, que anuncié que mañana retomamos las clases auxiliares. Este es un permeámetro en serie y hay dos formas. Fíjense que es re gráfica la figura. Cada color es un material con una permeabilidad distinta. Y la siguiente figura es casi igual, pero miren, ustedes mismos notan la diferencia. La orientación del suelo entre esta figura y la anterior es distinta, ¿no? Aquí tenemos los suelos orientados en forma perpendicular al flujo, mientras que en el permeámetro, y eso se llama permeámetro en serie, mientras que en el permeámetro en paralelo tenemos los suelos orientados paralelos al flujo. Ya, y uno podría decir, bueno, y aquí sacaron dos fórmulas más para determinar la permeabilidad equivalente, ¿ya? Y con eso tenemos más materia para el control. No, nunca tan perverso, ¿ya? Si basta con una fórmula para hacer un buen control. Lo que quiero mostrarles aquí, más que estas figuras son súper bien hechas, no las hice yo, las hizo alguien y yo las tomo prestadas porque me parecen extremadamente gráficas. Ustedes, y con esto termino, fíjense que primero los suelos no son siempre uniformes, por lo tanto las gráficas que teníamos antes, como esta, sí, pero es una idealización. Los suelos en general vienen estratificados, sobre todo para grandes obras, ¿no? Como una presa. Es raro que uno crea que el suelo de fundación va a ser todo igual, un puro estrato, y ese estrato siempre uniforme. Eso es muy raro. Los suelos vienen estratificados generalmente. Por lo tanto, tenemos que presentarnos o ponernos en esa situación. ¿Ya? Esto también es algo bien teórico porque todos los estratos tienen el mismo espesor, etc. Pero bueno, hay que partir de algo simple y después lo complicamos. Eso por un lado. Pero por otro, y quizás más importante, los suelos no tienen por qué tener la misma permeabilidad en ambos sentidos. El agua, en este caso, está filtrando de abajo hacia arriba. Es decir, hay un flujo ascendente. Pero piensen en una presa de agua cuando filtra. ¿En qué dirección fluye el agua respecto a los estratos? ¿Ok? Piensen en eso. Dibujen una presa. Yo lo he hecho varias veces. En el lado de aguas arriba está la cubeta con agua. Tengo la presa que está conteniendo y tengo el suelo de fundación. Dibujen un par de líneas. Esto viene después en el curso también. Dibujen un par de líneas como diciendo esta es una partícula de agua que avanza. Dibújenla por todas partes por donde puede filtrar. Por la presa y por el suelo de fundación. Y analicen cómo tendrían que hacer su ensayo en un permeámetro para calcular la permeabilidad en el sentido que el agua fluye. Y después les va a empezar a hacer entonces más sentido esto del permeámetro en serie y el permeámetro en paralelo. ¿Ok? Porque no tendría por qué ser la misma permeabilidad vertical que horizontal. A veces sí, pero en la mayoría de los casos no.
¿Y por qué no? Por cómo se han depositado estos suelos. Las energías de depositación, ¿ya?, son muy diversas. Suelos que han estado preconsolidados van a tener una permeabilidad vertical mucho más baja que una horizontal, por cómo llegaron a estar como están, ¿ya?, cómo se formaron, cómo se depositaron, qué cargas, qué energía, ¿ya?, qué acomodo de partículas hubo, qué trabazón hay, qué cementantes hay. Eso, ¿alguna consulta? Porque ya son las 11:15 y con eso completo la hora de clases de hoy. ¿No? Bueno, anduve un poquito rápido hoy, traté de hacer la mayor cantidad de paralelos posibles con las aplicaciones prácticas. Mañana vienen 2 ejercicios en la clase auxiliar bastante prácticos, así que les recomiendo asistir. Y si tienen dudas de lo que estamos viendo al día jueves, por favor me los hacen, con gusto las respondo. Eso, que tengan un buen inicio de semana y nos veríamos el día jueves. Chao, hasta luego. Chao, profesor, Chao, muchas gracias. profe. Profe, gracias. Oh, profe. Chao, chao.